de Kiru 10. El símbolo de la paz y el protector de la tierra. Capítulo 33. Preparación. Izuku y Tsuyu seguían sentados en las escaleras de los dormitorios, observando la lluvia caer rítmicamente. El golpeteo constante contra el suelo era relajante, y por un instante, todo se sintió en paz. Tsuyu miró a Izuku, apreciando la tranquilidad y el consuelo de su presencia a su lado. «Qué bien», murmuró con voz suave y pensativa. «Sentada aquí contigo. No creo haberme sentido tan relajada en mucho tiempo». De repente, Izuku hizo una mueca, agarrándose la cabeza mientras un dolor agudo le atravesaba el cráneo. Su mirada se dirigió a los dormitorios. «¿Midoriya?», preguntó Tsuyu con la voz preocupada. «¿Pasa algo?» «Yo, no estoy seguro», comenzó Izuku, pero sus palabras fueron ahogadas por una voz familiar y enojada desde adentro. «Vete a la mierda», gritó la voz de Bakugou desde adentro, acompañada por el inconfundible sonido de una explosión. Izuku y Tsuyu intercambiaron una mirada preocupada antes de correr hacia los dormitorios, olvidando su paz anterior. Dentro, la zona común estaba llena de tensión. Zero estaba de pie frente a Bakugou, agarrando el brazo del rubio con una mano en un inútil intento de contenerlo. «¿En serio, amigo?», gritó Zero, y su habitual actitud relajada dio paso a la frustración. «¿En qué demonios estabas pensando? Lo que le hiciste a Midoriya fue una pasada. Ganó el net. ¿Cuál es tu maldito problema?», gruñó Bakugou, liberando su brazo con tanta fuerza que hizo tropezar a Zero. «Oh, no sé», interrumpió Mina, cruzándose de brazos y mirándolo fijamente. «Quizás sea la parte en la que no parabas de darle la lata mientras despotricabas como una loca. Ocupaos de vuestros asuntos», gritó Bakugou, intentando abrirse paso entre ellos. Pero Kaminari intervino, bloqueando la escalera con una postura decidida, aunque un poco temblorosa. «Muévete, cara de tonto, o te haré», gruñó Bakugou, con las palmas de las manos chispeantes. Kaminari tragó saliva con dificultad, pero se mantuvo firme. «No. Solo intentamos averiguar por qué Midoriya se puso así. Es uno de los chicos más amables de aquí. Debiste haber hecho algo para sacarlo de quicio. Quizás deberías alejarte de él un tiempo». Los ojos de Bakugou se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de fruncir el ceño. «¿Crees que necesito protección? ¿De él?», se burló. «Bueno, Mineta dudó, encogiéndose de hombros con torpeza. Te dio una paliza». La habitación quedó en silencio. La expresión de Bakugou se ensombreció, su ira a punto de estallar. «Vete a la mierda. Ahora», dijo con los dientes apretados y la voz gélida. Kaminari tragó saliva con dificultad, pero no se movió. Mina se acercó a él, aún con los brazos cruzados. «No hasta que prometas dejar a Midoriya en paz», insistió Kaminari. «Y dinos qué diablos le hiciste», exigió Toru, dando un paso adelante. Bakugou se burló de ella. «Disculpa». «Ya me oíste», replicó Toru con un tono inusualmente brusco. «Midoriya no es de los que se enfadan de repente con alguien así, y mucho menos odian a alguien. Y tú eres el mayor imbécil. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que obviamente le hiciste algo. Cállate la boca. Solo porque quieres chuparle la pene a ese maldito nerd no significa que puedas meterte en nuestros asuntos. Ahora, muévete». Mientras gritaba, el cuerpo de Bakugou se estremeció violentamente y una tos repentina le sacudió el pecho. La sangre le salpicó la mano vendada y cayó de rodillas, jadeando. Toru, aún invisible, se quedó paralizada al ver a Izuku de pie en la puerta. Se sonrojó aún más al darse cuenta de lo incómodo que era todo esto delante de él. La vista paralizó a todos, y Kirishima fue el primero en dar un paso adelante, arrodillándose a su lado. «Oye, amigo, necesitas descansar. Solo dinos qué pasó con Midoriya, ¿de acuerdo? Te estás esforzando demasiado», dijo Kirishima con suavidad, intentando ayudarlo a levantarse. Bakugou lo fulminó con la mirada, pero respiraba con dificultad. «Vete a la mierda», murmuró, apenas capaz de mantenerse en pie. «Midoriya no es así. Solo intentamos entender qué salió mal. Somos tus amigos, Bakugou. Quizás podrías dejar a Midoriya en paz un rato», sugirió Kirishima con voz tranquila y sincera. Los ojos de Bakugou brillaron de ira, pero no respondió. En cambio, se abrió paso entre todos, respirando agitadamente, mientras se tambaleaba hacia la oficina de Recovery Girl. Kirishima, Zero y Kaminari corrieron tras él, pero el dormitorio quedó incómodamente silencioso tras él. Al llegar a la puerta, Bakugou fijó su mirada en Izuku. En cuanto lo vio, su rostro se retorció con una mirada de odio.
Oh, hermano Midoriya, dijo Kirishima nervioso, sintiendo la tensión. Izuku respondió a la mirada de Bakugou con una mirada endurecida, su expresión estaba libre de miedo o vacilación. Maldito nerd, gruñó Bakugou, con su voz cargada de veneno. Un destello de electricidad verde crepitó en el aire, provocando un escalofrío en la habitación. Todos se tensaron al instante, plenamente conscientes del poder de Midoriya. Si se volvía loco como en el festival deportivo, todos sabían que detenerlo sería casi imposible. Kirishima se interpuso rápidamente entre los dos, levantando las manos para intentar calmar la tormenta que se avecinaba. Oigan, vamos a tomarlo con calma, chicos. Miren, sé que tienen un pasado malo, pero quizás podríamos intentar hablar de esto. Ya saben, arreglar las cosas. Izuku no respondió a Kirishima de inmediato. Sus ojos verdes permanecieron fijos en Bakugou, entrecerrados con frustración contenida. Midoriya, vamos, tío, intentó Kirishima de nuevo, con tono serio. Eres uno de los tipos más razonables que conozco. ¿Qué tal si nos damos la mano y empezamos de cero? No tiene que ser perfecto, solo un paso en la dirección correcta. Izuku finalmente volvió la mirada hacia Kirishima, pero no había calidez en sus ojos. Su voz, al hablar, era baja y cortante. Disculpa. La pregunta tuvo más peso del que Kirishima esperaba y lo desequilibró. Izuku apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas con tanta fuerza que le hizo sangrar. El leve escozor no se comparaba con la tormenta que rugía en su interior. ¿Por qué siempre soy yo? Pensó, respirando agitadamente mientras intentaba controlar sus emociones. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien dé el primer paso? ¿Por qué siempre se espera que sea yo quien tenga más autoridad? Kirishima extendió la mano, intentando ponerle una mano tranquilizadora en el hombro a Izuku. Midoriya, escucha, tío, sé que es difícil, pero... Izuku apartó la mano de un manotazo. El sonido fue agudo y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Ya me he disculpado, y eso es más de lo que mereces, espetó Izuku. La clase se amplió en estado de shock. Midoriya, dijo Kirishima. Ya no me queda otra que hacer lo imposible por alguien que no puede aguantar ni 2 minutos sin destrozarme. Ya basta, declaró Izuku. Su mirada se endureció al mirar directamente a Bakugou. No voy a perder el tiempo conversando con alguien que solo sabe gritar y chillar. No vale la pena. La firmeza de su tono no daba pie a discusión. Sin mirar de nuevo a Bakugou, Izuku se abrió paso entre el pequeño grupo. Bakugou y su grupo se marcharon enseguida, mientras Bakugou fulminaba con la mirada a Izuku, solo para descubrir que el peliverde lo ignoraba por completo. Bueno, eso se intensificó rápidamente, murmuró Mineta. Tsuyu se giró hacia Mina, quien se había acercado al sofá y se había desplomado en él. ¿Qué pasó? Preguntó en voz baja. Mina se acercó al sofá y se desplomó, dejando escapar un largo suspiro. Intentamos hablar con Bakugou sobre lo que te pasó, pero el tipo simplemente nos ignoró. Insistía en que deberíamos, bueno, Mina hizo un gesto vago, frustrada. Izuku parpadeó, sorprendido. ¿Intentaban hablar con Bakugou? Preguntó, sin esperarlo. Sí, asintió Mina, con voz más suave. Sé que no te habrías enfadado así a menos que él hiciera algo que te presionara de verdad. Quería preguntarte, pero Kirishima pensó que deberíamos intentar hablar con Bakugou primero, ya sabes, para conocer ambas versiones. Toru, interviniendo, añadió sus propios pensamientos. Y. Queríamos decirle que se alejara de ti, dijo con voz firme pero cálida. Ninguna de nosotras quiere que vuelvas a pasar por algo así. Si mantener a Bakugou lejos de ti es lo que hace falta, haremos todo lo posible. Izuku le devolvió una pequeña sonrisa de agradecimiento. Aunque aún le irritaba que Mina hubiera pedido primero el lado de Bakugou. Me voy a cambiar, le dijo Izuku a Tsuyu, quien asintió. Subió las escaleras. Kinoko, que había estado observando desde el sofá de la clase B, miró a su alrededor nerviosamente antes de seguirlo lentamente. Izuku caminó, activando el Omnitrix. Debería ver hasta dónde llegan las habilidades mentales de Amphibian, murmuró Izuku mientras giraba el dial. Y el nuevo alienígena, quizá debería inventar uno nuevo. ¿Hombre rana? Su. La cara de Izuku se sonrojó al detenerse ante esa idea. No, eso sería demasiado vergonzoso. De repente, oyó pasos detrás de él. Se giró rápidamente y vio a Kinoko, de pie a poca distancia. Se quedó paralizada, mirando nerviosamente a su alrededor antes de esconderse rápidamente tras una esquina. Izuku parpadeó, confundido. ¿Era Kinoko de la clase 1, B? Se preguntó, aún inseguro de la situación.
Siguió caminando, negando con la cabeza. Probablemente debería evitar usar Amphibian por ahora, no quiero arriesgarme a leer los pensamientos de nadie sin querer. Eso suena a una grave violación de la privacidad. Mientras seguía por el pasillo, oyó pasos apresurados que se acercaban por detrás. Se giró, esperando ver a alguien, y efectivamente, Kinoko estaba allí. Se removía nerviosa, frotándose los dedos. El flequillo le ocultaba los ojos. ¿Necesitabas algo?, preguntó Izuku, sin saber qué pasaba. Kinoko dudó, con la cara roja. ¿Estás ocupada?, preguntó en voz baja. Izuku arqueó una ceja. No, la verdad es que no. Pensaba cambiarme y quizás ir a los campos de entrenamiento más tarde. ¿Por qué? Esperaba saber tu opinión sobre algo, si no estás demasiado ocupado, balbuceó Kinoko, con voz suave pero llena de nerviosa determinación. Izuku sonrió tranquilizadoramente. Claro, ¿qué te preocupa? Kinoko dejó escapar un silencioso suspiro de alivio antes de apretar el puño con nerviosa determinación. Ven conmigo, dijo rápidamente, girándose y caminando delante de él. Izuku, todavía inseguro pero curioso, la siguió. Izuku y Kinoko se sentaron detrás de una pared cerca de la escalera, la chica temblaba ligeramente mientras miraba por el borde, manteniendo una mirada cautelosa en el pasillo. Komori? ¿Por qué nos escondemos aquí?, preguntó Izuku en voz baja, pero con curiosidad. Su pregunta pronto recibió respuesta cuando las voces de 3 estudiantes conocidos de la UA resonaron por el pasillo. ¿En serio? Parece que ese castigo se ha hecho eterno, se quejó un chico. Su amigo bostezó, estirando los brazos. En serio, me duele la muñeca de tanto escribir, se quejó. El tercer chico apretó el puño. Y tenemos que lidiar con esa zorra de Kinoko Baka. Cuando la vea, le haré pagar. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al reconocerlos. Oye, ¿no son esos los que te molestaban?, preguntó, visiblemente preocupado. Kinoko se estremeció, su rostro se sonrojó profundamente mientras se encogía. No, no lo eran, murmuró, avergonzada. Izuku se sentó a su lado, ofreciéndole el pequeño consuelo que pudo. ¡Qué vergüenza!, susurró Kinoko, con la voz llena de dudas. Se supone que soy una heroína, pero aquí estoy, una cobarde, demasiado torpe para defenderme. Izuku percibía su inquietud y sentía compasión por ella. Comprendía el peso de sentirse inadecuado, sobre todo después de todo lo que había pasado con sus propios abusadores. Quería demostrar lo que podía hacer en el festival deportivo, pero, dudé, continuó Kinoko con voz temblorosa. No hice nada, siento que desperdicié mi oportunidad. La mirada de Izuku se suavizó al escuchar. Sabía muy bien lo que era dudar de uno mismo, temer lo que los demás pensaran de uno. Mi don, da miedo, continuó, con una voz apenas susurrante. En la secundaria, todos decían que era raro, que les daba miedo. Así que, empecé a ocultarlo. Pensaba que la gente pensaría que era espeluznante o rara, y simplemente, no quería mostrarlo. Bajó la mirada, tirando nerviosamente del dobladillo de su falda con los dedos. Y ahora, siento que perdí la oportunidad de demostrar mi valía. Izuku guardó silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Kinoko no le había hablado mucho antes, y sin embargo, allí estaba, contándole sus miedos. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Izuku, sin saber por qué lo había elegido. Kinoko dudó, mirándose las rodillas. Bueno, te vi enfrentarte a Bakugou y pensé que tal vez podrías ayudarme. No quiero que mis compañeros piensen que soy débil. Quiero ser más fuerte, defenderme. Pensé que tal vez podrías darme algún consejo, admitió tímidamente. Izuku dudó, su mirada se suavizó al comprender. Podía ver la lucha en sus ojos, la misma incertidumbre que él había experimentado una vez. De acuerdo, dijo Izuku tras una pausa. Primero, tienes que ponerte de pie. No dejes que se burlen más de ti. Demuéstrales que no tienes miedo. Kinoko miró a Izuku, sus grandes ojos temblaban de miedo pero contenían un destello de esperanza. Tienes que mirarlos a los ojos y defenderte, dijo Izuku con firmeza, recordando la primera vez que se enfrentó a Bakugou. No hay ningún secreto ni truco, a veces, lo mejor es simplemente mantenerte firme. Hazles saber que no te rendirás. Kinoko lo miró fijamente, con los labios temblorosos mientras procesaba sus palabras. Izuku notó lo asustada que estaba. Sus dedos se movían nerviosamente y sus rodillas temblaban levemente. Cuando peleaste con Bakugou y lo venciste, ¿te sentiste bien?, preguntó Kinoko vacilante, con la voz apenas por encima de un susurro. Izuku se quedó paralizado.
Un tenso silencio se apoderó de ellos mientras recordaba ese día. Lo violenta que había sido la pelea, lo cruda y destructiva que se sintió. No, dijo Izuku en voz baja, bajando la mirada. No me sentí bien. Kinoko se desplomó, con la decepción hundiéndose en sus hombros. Oh, pero, continuó Izuku, ofreciéndole una pequeña sonrisa, se sintió bien enfrentarlo. Demostrarle que ya no podía presionarme. Los ojos de Kinoko se abrieron ligeramente ante sus palabras. Asintió, con una leve chispa de determinación en su expresión mientras se levantaba lentamente. Izuku le dio un pulgar hacia arriba para tranquilizarla, y su sonrisa se ensanchó lo suficiente como para animarla. Puedes lograrlo. Respirando hondo, Kinoko se giró hacia los chicos que se acercaban por el pasillo. Le temblaban un poco las piernas, pero siguió adelante. La determinación comenzaba a superar el miedo. Uno de los chicos la vio y se burló, con la voz cargada de malicia. Oh, miren quién es. Si no es Kinoko Baka. Otro chico sonrió con picardía. Oye, Nameko-chan. Kinoko se detuvo en seco, su flequillo le ensombreció los ojos. Apretó los puños a los costados mientras su voz salía como un susurro. No me llames así. ¿Eh? Se burló el primer chico, inclinándose hacia ella. ¿Qué fue eso, Kinoko Baka? No te oí. El grupo la rodeó y sus rostros burlones se acercaron. La voz de Kinoko tembló. Inhaló profundamente, tensando los hombros mientras miraba al chico más alto directamente a los ojos. No. Me llames. Eso. Los chicos se detuvieron por un momento antes de estallar en risas. Ja ja ja. ¿Qué es esto? A Kinoko Baka le salió un coraje. Esto es rico. ¿Cara de hongo cree que puede plantarnos cara? Uno de los chicos se interrumpió de repente cuando un pequeño hongo le brotó en la nariz. ¿Eh? Exclamó el niño, mientras lo golpeaba, solo para que más hongos brotaran de sus brazos y hombros. Los demás chicos se giraron hacia Kinoko, y sus burlas vacilaron al ver cómo su expresión cambiaba. Bajo su flequillo, una sonrisa nerviosa e inquietante se dibujó en su rostro. Su voz era suave, pero con un tono gélido. ¿Sabes lo que pasa cuando insultas a una micóloga como yo, hongo? Preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. Me pongo creativa. Mientras los hongos empezaban a extenderse por los cuerpos de los chicos, Kinoko levantó una mano. Sus dedos se crispaban nerviosamente, pero su sonrisa se ensanchaba. Tienes suerte de que esté usando Flamulina Velutipes. Es inofensiva, incluso comestible. Pero si sigues, podría probar algo más, exótico. Su voz se redujo a un susurro mientras sus ojos brillaban con un júbilo sádico. ¿Has oído hablar de la Amanita phalloides? ¿La ortiga mortal? Un toque, y tu hígado se acaba en pocas horas. Estarías pidiendo una visita al hospital, hongo. Los chicos se quedaron paralizados y sus ojos se abrieron de par en par con terror mientras los hongos continuaban apareciendo en sus ropas y piel. Oye. Ya basta. Balbuceó uno de ellos, golpeando frenéticamente a los hongos inofensivos que se multiplicaban. Kinoko se acercó, su sonrisa se transformó en una expresión casi de disculpa, aunque su voz permaneció inquietantemente dulce. ¿Ah? ¿No te gustan mis champiñones? ¡Qué lástima! Estaba empezando a disfrutarlos. Bien. Lo sentimos. Balbuceó el chico más alto, con la voz entrecortada por el miedo. Kinoko ladeó aún más la cabeza, fingiendo confusión. ¿Perdón? ¿Perdón por qué, hongo? Preguntó con una voz cargada de fingida inocencia. Los chicos tragaron saliva, mirándose fijamente antes de hacer una reverencia frenética. Lo sentimos. De verdad, lo sentimos. Gritaron antes de salir corriendo por el pasillo, dejando tras sí un rastro de hongos. Desde su posición privilegiada, Izuku observó cómo se desarrollaba la escena, su rostro palideciendo a medida que un nuevo miedo a Kinoko Komori comenzaba a arraigarse en él. Está bien, es aterradora. Kinoko los vio irse, y la sonrisa se le borró del rostro al desplomarse en el suelo, temblando. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba su regazo. Desde detrás del muro, Izuku observaba con la boca abierta toda la escena. Eso, fue aterrador, murmuró, aunque no pudo evitar sentir una pizca de admiración por su valentía. Kinoko dejó escapar un suspiro tembloroso y dejó caer los hombros mientras se giraba hacia Izuku. ¿Lo hice bien? Izuku sonrió cálidamente y le ofreció una mano. Estuviste increíble, Komori. Aterradora. Pero increíble. Izuku comenzó a ayudar a la pequeña a levantarse. Kinoko dudó antes de tomar su mano, con una sonrisa tímida pero sincera dibujándose en su rostro.
Gracias, Midoriya. Mientras Izuku ayudaba a Kinoko a ponerse de pie, su flequillo se movió lo justo para revelar sus ojos. Se quedó sin aliento por un instante. Sus grandes ojos felinos, con cálidos iris marrones y pupilas en forma de cruz, lo tomaron por sorpresa. Pensó que eran impresionantes, rivalizando incluso con la cautivadora mirada de Mina. Izuku le dedicó una sonrisa amable. De nada. Aunque no creo que vuelvan a molestarte pronto. Kinoko esbozó una sonrisa nerviosa, aún con el cuerpo ligeramente tembloroso. Gracias, ¿te importaría ayudarme a volver a mi dormitorio? Claro, respondió Izuku, aunque dudó un momento. Pero, ¿qué hay de Kurohiro? Ya se fue a casa, así que está bien, dijo Kinoko con un suave suspiro, pasándose un mechón de cabello detrás de la oreja mientras evitaba su mirada. Caminaron juntos hacia Iutsualiance en un silencio cordial. Al llegar a la entrada, Kinoko se detuvo y jugueteó con sus mangas, mirando hacia abajo. ¿Podemos dejar esto solo entre nosotros? Preguntó vacilante. No, no quiero que mis amigos piensen que soy débil. Izuku asintió, comprensivo, con una sonrisa tranquilizadora. Por supuesto. No se lo diré a nadie. Kinoko suspiró aliviada y relajó un poco los hombros. Gracias, Midoriya, lo digo en serio. Izuku dio una pequeña sonrisa. No hay problema. Mientras regresaban a los dormitorios, Itsuka Kendo se acercó, con el rostro teñido de un suave rubor. Cruzó los brazos, intentando parecer despreocupada. Hola, Izuku, saludó con voz firme antes de posar la mirada en Kinoko. ¿Qué traman? Kinoko sonrió tímidamente, con las manos entrelazadas nerviosamente. Oh, Midoriya me estaba ayudando con algo. Quería, probar una idea con una de sus formas, hongo, añadió con una risita. Itsuka arqueó una ceja con escepticismo, con una postura firme, aunque las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. ¿No le habrás cultivado hongos? Sigues haciéndole eso al pelo a Shiozaki. Está empezando a molestarse. Kinoko se sonrojó, reprimiendo una carcajada. Es solo un poco gracioso, admitió, apartando la mirada con timidez. Itsuka puso los ojos en blanco, aunque su sonrisa suavizó su expresión. Se giró hacia Izuku, colocándose un mechón de su cabello naranja detrás de la oreja. Su habitual confianza pareció flaquear un poco. Entonces, ¿qué tienes planeado para hoy? Preguntó, abrazándose con fuerza y apartando la mirada brevemente. Izuku parpadeó confundido un momento antes de ladear la cabeza. No mucho hoy. Recovery Girl quiere que descanse, pero tenía la esperanza de volver a entrenar. Tengo una nueva idea para una de mis formas, dijo, metiendo la mano en el bolsillo. De la nada, apareció su confiable cuaderno y elogió sus páginas con facilidad. Tanto Itsuka como Kinoko se quedaron congelados, mirando con los ojos muy abiertos. ¿De dónde diablos salió eso? Pensaron ambos atónitos al unísono. Estaba volviendo a ver el festival deportivo, explicó Izuku con la voz llena de emoción. Y pensé que podría incorporar algunos movimientos de tus compañeros a mis ejercicios. Ya he apuntado algunas ideas. La mirada de Itsuka se detuvo en el cuaderno antes de frotarse la nuca, reprimiendo una leve sonrisa. Vaya, supongo que por eso siempre estás murmurando, en fin, ¿tendrás tiempo para, ya sabes, nuestra cita? Preguntó con un tono desenfadado, pero con un toque de nerviosismo. El cuerpo de Izuku se puso rígido y su mente de repente se quedó en blanco. ¡Ay, no! Lo olvidé. Su corazón se aceleró mientras intentaba mantener la calma. Tranquilo, Izuku. Aún tienes tiempo para pensar en algo. Oh. ¿Sí? Todavía puedo ir. Exclamó, con una sonrisa nerviosa dibujándose en su rostro. Los ojos de Kinoko se iluminaron y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. ¡Ay, van a tener una cita! ¡Qué monada! Exclamó. Harán una pareja estupenda. Los rostros de Izuku e Itsuka se sonrojaron profundamente. Itsuka se aclaró la garganta con torpeza, intentando recomponerse. Sí, bueno, sobre eso, balbuceó, rascándose la mejilla. La verdad es que no puedo ir durante las vacaciones. ¿Te importaría cambiarlo? Quizás la semana que viene o algo así. Izuku ladeó la cabeza, sorprendido por su repentino cambio de tono. Oh, ¿en serio? ¿Por qué? Itsuka suspiró, poniéndose una mano en la cadera. Delegación de clase, tareas, y tengo que ir a casa a ayudar a mis padres con algunas cosas. Es mucho, admitió, con la voz apagada. Izuku le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Oh, está bien. Lo entiendo, dijo con seriedad.
Honestamente, bromeó Itsuka, inclinándose ligeramente hacia él con un puchero fingido, me sorprende que tengas tanto tiempo libre. ¿Nunca paras? Izuku rió entre dientes, rascándose la cabeza. Bueno, tengo super velocidad, así que la tarea no me lleva mucho tiempo, Itsuka gimió, aunque no había malicia en su voz. Qué injusto. Dijo, negando con la cabeza y sonriendo. Kinoko, todavía sonriendo, intervino. Oh, eso significa que tendrás tiempo de sobra para planear la cita perfecta. Itsuka volvió a sonrojarse mientras agitaba las manos con desdén. Supongo que sí, murmuró, apartando la mirada mientras su cuerpo delataba su excitación nerviosa. Entonces, ¿qué tienes planeado? Preguntó Itsuka, ladeando la cabeza. Su curiosidad se reflejaba en su expresión nerviosa. Izuku entró en pánico, agitando las manos frente a él. Es una sorpresa. Balbuceó, y su repentino entusiasmo tomó a ambas chicas por sorpresa. ¿De en serio? Preguntó Itsuka, su expresión se suavizó al tiempo que una tímida sonrisa se dibujaba en su rostro. Tosió, intentando ocultar su vergüenza. Qué bien. Me sorprendió un poco cuando me invitaste a salir. Qué atrevido de tu parte, la verdad. No queriendo sonrojarse aún más, Itsuka empezó a retroceder lentamente, perdiendo la compostura. Pero estoy segura de que lo que planeé será genial. Solo, una cosa, por favor, sin ofender, Izuku, pero, nada de All Might, ¿de acuerdo? Sé que lo quieres, pero no quiero ver a un musculoso rubio en nuestra cita. Los hombros de Izuku se desplomaron ligeramente mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. Bueno, eso va con el plan. Itsuka arqueó una ceja, reprimiendo una risa. Ejem. Pero si es divertido, supongo que no me importaría, añadió rápidamente, sonrojándose aún más. Solo no me hagas conocer a All Might ni nada. Sería raro. Con eso, hizo un pequeño gesto y se retiró rápidamente, con el rostro sonrojado mientras murmuraba algo en voz baja. Izuku Midoriya estaba sentado en su escritorio, golpeando rápidamente el bolígrafo contra una hoja de papel. Su mirada recorrió la hoja en blanco, con las palabras ideas para citas, escritas en la parte superior. Ah, hombre, ¿cómo se le ocurre a todo el mundo estas cosas? Murmuró, mientras su bolígrafo tecleaba aún más rápido. Su mente corría mientras miraba la página en blanco. Nunca antes había tenido que planear una cita. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Izuku suspiró, reclinándose en su silla. Papá siempre decía que si alguna vez conseguía novia o tenía una cita, me ayudaría a idear el plan perfecto. Supongo que no funcionó del todo, rió entre dientes, con lágrimas cómicas formándose en las comisuras de sus ojos al reírse al recordarlo. Una pequeña sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios mientras se secaba las lágrimas. Quizás debería pedirle consejo a All Might. Dijo, con la voz llena de repentina emoción. Pero entonces, una repentina revelación lo asaltó. Su sonrisa se desvaneció y gimió, frotándose la cara con una mano. Espera, escena retrospectiva. Un mes antes del examen de ingreso, Izuku Midoriya acababa de recibir una paliza de Gran Torino. Aún conmocionado por el intenso entrenamiento, se levantó lentamente, secándose el sudor de la frente, y jugueteó con su teléfono cuando sonó. Era una llamada de Ochako. ¿Sabes, joven Midoriya, si alguna vez necesitas un consejo sobre citas?, dijo All Might con un gesto dramático para sí mismo, sonriendo ampliamente. Los ojos de Izuku se iluminaron de emoción. ¡Guau! Consejos de citas del héroe número 1. Dijo, prácticamente radiante de entusiasmo. Gran Torino, al oír esto, no pudo contener la risa. Jeje, consejos de citas de Toshinori, ja. Ja 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 ja. Dios mío. Se dobló de la risa, agarrándose el estómago mientras rodaba por el suelo. PFFT, ja 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 ja. Esto es demasiado. Izuku miró la escena confundido mientras All Might estaba allí, luciendo desanimado y avergonzado. Gran Torino no paraba de reírse histéricamente, casi llorando. Dios mío. Ja ja ja. Se dio una palmada en la rodilla, todavía temblando de risa. Toshinori, consejos de citas. Eres la última persona que debería dar consejos sobre eso. All Might suspiró dramáticamente. Oye, puedo darte buenos consejos. Protestó débilmente. Gran Torino se secó las lágrimas, apenas capaz de contener la risa. No, no puedes. Gritó, con la voz quebrada por la risa. Fui tu tutor, y no has tenido una cita en toda tu vida. Has estado demasiado ocupado siendo el héroe número 1 y el símbolo de la paz. No tienes ni una pizca de experiencia, chaval. Estalló en otra carcajada, prácticamente rodando por el suelo.
Izuku, todavía de pie en medio de este caos, palmeó la espalda del desinflado Olmiga con simpatía. Flashback terminado. Izuku se desplomó en su silla, exhalando profundamente con frustración. Supongo que no le pediré consejo. Arrugó el papel con sus ideas para citas escrito y se lo metió en el bolsillo, sintiéndose más perdido que nunca. Izuku bajó las escaleras, visiblemente frustrado, con el cansancio reflejado en su rostro. No se me ocurre nadie que pueda ayudarme. Mamá. Qué buena idea pedirle consejos sobre citas. Si antes no me ahoga en lágrimas, claro, al llegar al pie de las escaleras, caminar y notó de inmediato la familiar expresión en el rostro de Midoriya. Conocía esa expresión. Era la de un hombre luchando con algo que parecía imposible. Izuku tenía esa misma cara cada vez que se enfrentaba a una tarea de matemáticas o a un problema de física. Vaya, Midoriya. ¿Tienes algún problema de matemáticas o algo así? Preguntó Kaminari con una sonrisa, percibiendo la frustración de Izuku. Sí, pareces estar en medio de la resolución de algún problema de física, agregó Shoji, con un tono casual pero con un toque de preocupación al ver la expresión claramente estresada de Izuku. Sí, algo así, murmuró Izuku, nervioso. No puedo decirles que estoy planeando una cita y no tengo ni idea de lo que hago. Seré el hazme reír si se enteran. Momo, al notar la tensión, se acercó con una sonrisa amable. Si necesitas ayuda, con gusto te ayudaré, ofreció amablemente, con su habitual tono tranquilo y un toque de preocupación. Izuku entró en pánico al instante. Oh, no, es algo muy difícil, balbuceó, intentando ocultar su vergüenza. Me gustan los retos, dijo Momo con una sonrisa segura, acercándose. Para eso estoy aquí, ¿verdad? Izuku se rascó la cabeza con nerviosismo, visiblemente incómodo. Momo, gracias, pero no es algo que se pueda resolver como un problema de matemáticas, explicó con torpeza, esperando evitar más preguntas. Mina, al notar la incomodidad de Izuku, sintió una extraña frustración. Siempre había sido ella quien se sonrojaba y tartamudeaba con Izuku, pero ahora era él quien se ponía nervioso. Al darse cuenta de la oportunidad, sonrió con picardía. Se acercó sigilosamente a él y lo rodeó con los brazos por la cintura en un abrazo juguetón. Oye, Midoriya. Mina. Gritó Izuku sorprendido, con la cara roja como un tomate. ¿Qué haces? No te he visto desde esta mañana, y estabas tan ocupada con cualquier problema que tuvieras, no quería molestarte, pero ahora que estás aquí. Mina sonrió y me apretó el abrazo con más fuerza, con una voz llena de picardía y burla. Izuku suspiró para sus adentros, con la cara roja de vergüenza. Si tuviera 5 yenes cada vez que una chica de pelo rosa me abrazaba sin previo aviso hoy, tendría 10 yenes. No es mucho, pero es raro. Pasó 2 veces el mismo día, Mina finalmente lo soltó, percibiendo su incomodidad, pero no sin antes notar que el papel se le caía del bolsillo. Al caer al suelo, se agachó para recogerlo, despertada por la curiosidad. Mina, no puedes abrazar a Midoriya así. La regañó Momo, dando un paso al frente, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Sabes lo tímido que es? Mina le sacó la lengua juguetonamente. Solo tienes envidia de mi atrevimiento, bromeó. El ojo de Momo se crispó de irritación. Lo estás incomodando. Espetó, sin ocultar su frustración. Y, yo también puedo ser atrevida, murmuró Momo en voz baja, como intentando convencerse a sí misma. Ja. Respondió Mina, claramente disfrutando. ¿Crees que puedes ser tan atrevida como yo? ¡Qué monada! Izuku, todavía nervioso, se acercó al mostrador y tomó un vaso de agua, intentando recuperar la compostura. Mientras tanto, las 2 chicas seguían discutiendo juguetonamente. Pero Mina, aún con el papel en la mano, lo desdobló lentamente. Lo leyó en voz alta sin poder contenerse. ¿Ideas para una cita? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, horrorizado. No. En una fracción de segundo, activó Full Cowl y saltó a través de la habitación, moviéndose con una velocidad inhumana para arrebatarle el papel de las manos a Mina. La sala quedó en silencio y la tensión era palpable. Ochako, que acababa de regresar de pasar tiempo con sus padres, entró justo cuando Izuku se lanzaba a buscar el periódico. Parpadeó confundida y luego miró a Izuku, mientras juntaba las piezas. Ese es su periódico, ¿verdad? Momo, que estaba tomando té a sorbos, se atragantó de la sorpresa, con los ojos abiertos. Kyouka, que había estado charlando con Agakure, guardó silencio al instante, observando la escena. Yui, quien había permanecido callada como siempre, echó un vistazo al alboroto y comenzó a sonrojarse lentamente.
Tsuyu, que entraba con Uraraka, se detuvo y también se sonrojó lentamente. La repentina incomodidad densificó el ambiente. Izuku, apretando el periódico contra su pecho, sentía que la vergüenza le ardía en la cara. La sala estaba llena de chicas, todas sonrojadas. Algunas intentaban disimular su diversión, mientras que otras parecían profundamente nerviosas. Kaminari, Tokoyami, Shoji y Kirishima también estaban en la sala, pero no parecían comprender del todo lo que estaba pasando. El corazón de Izuku se aceleró mientras intentaba recuperar la compostura, pero el daño ya estaba hecho. El silencio incómodo y los rubores a su alrededor fueron suficientes para hacerle querer hundirse en el suelo. Momo se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura tras el incómodo momento. Me encantaría pasar un día en un café donde pudiéramos charlar y disfrutar de nuestra compañía, dijo en voz baja, sonrojándose al tomar un sorbo de té, evitando con cuidado la mirada de Izuku. Izuku parpadeó, sorprendido por su respuesta. Pero entonces recordó que a Ken no le gustaba el café, y su carácter tranquilo hacía que una cafetería fuera una buena opción para ella. No me importaría ir al karaoke o lo que sea, agregó Kyouka tímidamente, su rostro se tornó ligeramente rosado mientras miraba rápidamente hacia otro lado, girando nerviosamente las puntas de sus audífonos. Una sala de juegos sería genial, intervino Agakure, su voz surgiendo de la nada mientras se volvía invisible, sin duda ocultando su propio rubor. Un helado para un día caluroso, o quizás algo barato, no querría que nadie gastara demasiado en mí, dijo Ochako con voz suave y ligeramente incómoda mientras flotaba sobre ellos, intentando disimular el rubor que le subía por la cara. Los objetos de la habitación empezaron a flotar con ella, incluyendo a Tsuyu. Oh Ochako, por favor me estás haciendo flotar, dijo Tsuyu, con voz tranquila, pero sus propias mejillas se pusieron rosadas por la situación. Lo siento. Sigo trabajando en el control, se disculpó Ochako, bajando suavemente a Tsuyu al suelo, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Ribbit, creo que no me importaría nada, la verdad. Quizás, como ir a nadar juntos, preguntó Tsuyu, con el rostro tan neutral como siempre, aunque con un ligero rubor en sus mejillas. Me gustaría ir a bailar o a algo divertido para los dos. Dijo Mina con una gran sonrisa, rascándose la nuca, con la cara completamente morada de la vergüenza. A estas alturas, el ambiente estaba tenso, con una mezcla de excitación, nerviosismo y celos. Yui, sentada en silencio con la capucha puesta para ocultarse el rostro, habló en voz baja, apenas un susurro. Al final de la noche, yo querría que me besara como si no hubiera nadie más en la habitación. A Izuku le dio un vuelco el corazón al oír sus palabras, y la sala se sumió en un silencio atónito. Yui rara vez mostraba tanta vulnerabilidad, así que oírla decir algo así pilló a todos desprevenidos. Quisiera algo quizá espeluznante, pero no demasiado público, dijo Yanagi con voz tranquila y firme, aunque un ligero toque de timidez se asomaba en sus ojos. Mucha gente me incomoda. Midoriya, ¿estás tomando notas? Preguntó Tokoyami, sin levantar la vista del libro. No, murmuró Izuku, y su rostro se puso más rojo. Deberías, respondió Tokoyami. Izuku se sonrojó aún más, su vergüenza crecía a cada segundo. Entonces, Midoriya, ¿por qué, quieres saber? Preguntó Agakure, con la voz más baja que antes. Las chicas no pudieron evitar notar el sutil indicio de competencia en el aire, y cada una intentó disimularlo lo mejor que pudo. Izuku suspiró, visiblemente incómodo con la situación. Es que, bueno, se frotó la nuca, intentando evitar el contacto visual. Sí, amigo, ¿piensas invitar a alguien a salir? Preguntó Kirishima, dándole un codazo y ampliando su sonrisa. Espera, ¿no tenías novia? ¿No salías con nadie? Añadió Kirishima, mirando a Izuku con las cejas arqueadas. Sí, pero fueron como 2 citas, y ella lo planeó todo. No fue una cita realmente, más bien fui yo quien pagó todo, admitió Izuku, frotándose la nuca. El rostro de Ochako de repente se oscureció con un aura asesina. Ochako, no puedes ir a golpearla, dijo Izuku rápidamente, sintiendo el cambio en su humor. Pero, comenzó Ochako, entrecerrando los ojos. No, dijo Izuku con firmeza, levantando la mano. Juro que solo soy, Ochako, dijo Izuku, con voz más seria. Ella hizo pucheros y se dejó caer hacia atrás en el sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿De verdad es buena idea tener una cita? Preguntó Ochako con voz temblorosa. Una punzada de celos le oprimió el pecho al pensar en Izuku teniendo una cita con Itsuka.
O sea, tenemos mucho trabajo que hacer, y tú eres la delegada de la clase. ¿No tienes como una docena de cosas que terminar? Sus palabras salieron rápidamente, casi atropellándose. Kaminari sonrió burlonamente. Parece que alguien está celoso. Ochako se estremeció, agitando las manos en señal de protesta. No lo soy. Tartamudeó, con la cara roja como un tomate. Por cierto, tienes la cara súper roja, dijo Kaminari, sonriendo con picardía mientras el ojo de Ochako temblaba. Antes de que pudiera decir más, su cuerpo empezó a flotar ligeramente. Basta, Ochako. Estoy intentando ayudarte. Gimió Kaminari, agitando los brazos mientras flotaba en el aire. Ochako resopló y liberó su don, lo que provocó que Kaminari cayera bruscamente de nuevo en el sofá. Creo que tener una cita ahora mismo no es buena idea, continuó Ochako, cruzando los brazos con fuerza. O sea, ¿qué tiene de malo que sigamos siendo amigos? ¿Quedamos de vez en cuando? Y ya sabes que somos héroes, salir con alguien me parece irresponsable. Izuku se rascó la nuca, intentando asimilar su razonamiento mientras tomaba asiento. Supongo, dijo con indiferencia, sin darle demasiada importancia a su sugerencia. Entonces, ¿no te vas? Preguntó Toru, con su voz invisible cargada de una leve esperanza. No, lo soy, respondió Izuku con tono confiado. Pero, dijo Ochako, inclinándose hacia adelante, su tono ahora desesperado. Izuku se encogió de hombros. Creo que puedo con ello. Además, será genial tener una cita de verdad por una vez. Las chicas se retorcieron incómodas, intercambiando miradas sutiles. Mina se rascó la mejilla, fingiendo distracción. Momo removió su té. El leve tintineo de la cuchara reveló su lucha interna. Kyoka se cruzó de brazos, dejando que sus auriculares se movieran ligeramente. Kaminari, ajeno a la tensión, pasó un brazo por encima del hombro de Izuku con una amplia sonrisa. Además, todos saben que el sueño de un héroe es conquistar a la chica, como en aquellos cómics de antaño. Shoji ladeó la cabeza pensativo. ¿Como con Spider-Man? ¿Y Superman? Exacto. Dijo Kaminari, chasqueando los dedos. Salva el día y atrapa a la chica. Atrapar chicas es fundamental para ser un superhéroe. Se cruzó de brazos y asintió con sabiduría, como si fuera un experto en la materia. Kyoka puso los ojos en blanco y lo pinchó suavemente con uno de sus audífonos. ¿Por qué los chicos se obsesionan tanto con conseguir a la chica? Es tan superficial. Kirishima se encogió de hombros. Es genial, ¿verdad? Salvar a alguien y luego, como si fuera una gran batalla, confesar tus sentimientos. Mina se animó al oír eso, aunque lo disimuló con un tono desenfadado. Supongo que es romántico, con un toque cursi, dijo, pero sus ojos se desviaron hacia Izuku por un instante. Izuku se ahuecó la barbilla pensativo. Suena genial. Sería como ser un superhéroe de los cómics. Ah. Y después de la cita, bésala al más puro estilo Spider-Man. Añadió Kaminari con una amplia sonrisa, imitando una pose invertida. Izuku se sonrojó profundamente al pensar en besar a Itsuka boca abajo, y su rostro se puso rojo como un tomate. Las chicas abrieron los ojos de par en par, con expresiones que variaban entre la incredulidad y la incomodidad. Bueno, comenzó Izuku con voz vacilante, pero fue interrumpido rápidamente por una voz fuerte. Un momento. ¿Alguien tiene una cita? Gritó Mineta sorprendido al irrumpir en la habitación, buscando confirmación. Izuku entró en pánico, agarró rápidamente un papel de la mesa y lo apretó contra su pecho. Por favor, no digas nada. Suplicó con voz casi desesperada. Kirishima asintió para tranquilizarlo. Tranquilo, hombre, solo hablamos de lo que hace que un plan para una cita sea genial. Si quieres un consejo, deberías pedírselo al mismísimo seductor. Dijo Kaminari, señalándose con exagerado orgullo. Zero entró riéndose. Maldita sea, ¿ahora Midori ya da consejos de citas? Bromeó. El rubio se desanimó al instante, desplomándose abatido. No, me refería a mí. Gimió Kaminari, cruzándose de brazos. PFFT. La verdad es que me da pena cualquier chica que salga con Midoriya, dijo Mineta, dejándose caer en el sofá. Su comentario petulante provocó una oleada de quejas y una reacción inmediata. Oye, como si alguien quisiera ir con un pervertido como tú, dijo Yui sin rodeos, con expresión inmutable mientras miraba en dirección a Mineta. Mineta resopló, visiblemente ofendida. ¿No eres tú también un pervertido? Señaló Yanagi, ladeando ligeramente la cabeza mientras hablaba. Lo soy, pero sé cómo controlarme.
Además, entiendo el significado del consentimiento, respondió Yui rotundamente, ganándose miradas de sorpresa de algunos de los demás. Izuku la miró con expresión inexpresiva, claramente poco impresionado. Yui notó su expresión y se encogió de hombros. Primero que nada, esta mañana no cuenta. Y segundo, lo miró brevemente. ¿Te gustó? El rostro de Izuku se puso aún más rojo, y aunque quería discutir, a regañadientes admitió para sí mismo que, a pesar de sus protestas, había algo de verdad en sus palabras. Preferiría una cita con alguien que no me esté mirando el pecho cada 2 minutos, dijo Mina, cruzándose de brazos y lanzándole a Mineta una mirada irritada. Es justo, dijo Toro asintiendo, aunque el grupo no pudo ver su expresión. Mientras la conversación continuaba, Izuku se levantó en silencio, con la esperanza de escabullirse sin ser visto. Sin embargo, Momo lo vio marcharse y lo siguió rápidamente. «Izuku, ¿a dónde vas a estas horas?», preguntó Momo con tono tranquilo pero curioso mientras caminaba a su lado. Izuku la miró, frotándose la nuca. «Voy a entrenar. Tenemos permiso para usar las instalaciones, y tenía pensado probar algo nuevo con mis formas», explicó, ofreciéndole una pequeña sonrisa antes de girarse hacia la puerta. «Ya lo aclaré con el señor Aizawa». La mirada de Momo se posó en él un instante antes de asentir. «Cuidado con no excederte», dijo con voz suave mientras él se alejaba. Izuku se despidió con la mano antes de sacar su cuaderno y sonreír levemente mientras tenía pocas notas en sus formas alienígenas. Izuku se encontraba en el campo de entrenamiento de Ground Beta, vestido con su uniforme de gimnasio de la UA, estirándose mientras se preparaba para otra ronda de pruebas. El aire fresco le rozaba la piel, pero su mente estaba concentrada únicamente en su experimento. Con un gesto decidido, activó el Omnitrix. La placa frontal se activó con un leve zumbido. «Bien, primero. Fast Track», murmuró Izuku, girando el dial al ver aparecer varias siluetas alienígenas. Se detuvo, fijándose en el elegante icono felino antes de cerrar el dispositivo de golpe. Un destello de luz verde lo envolvió, y cuando se desvaneció, Fast Track ocupó su lugar. Fast Track giró los hombros, su cuerpo rebosante de energía cinética. «De acuerdo», dijo, con la voz ligeramente alterada por la transformación. «Durante mi pelea con Monoma, logré atraparlo dentro de su propio vórtice llameante. Ahora, quiero ver si puedo crear y mantener un tornado similar durante más tiempo. Si puedo controlar y mantener un tornado a alta velocidad, podría ser una táctica poderosa contra drones de largo alcance o contra múltiples enemigos. Durante mi pelea con Monoma, logré atraparlo en su propio vórtice llameante». Se agachó, clavando sus garras en el suelo mientras adoptaba la postura de un corredor. Entonces, con un estallido de relámpagos azules crepitando a su alrededor, se lanzó hacia adelante como una bala. El aire a su alrededor se deformó por su velocidad, y el mundo se convirtió en un borrón de movimiento. Fast Track se inclinó en una curva cerrada, sus pies golpeando el pavimento a una velocidad imposible mientras corría en círculos cerrados. El viento respondió casi de inmediato, azotando una espiral frenética que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. El polvo y los escombros fueron absorbidos por el vórtice, y la energía crepitante que lo rodeaba iluminó el tornado en crecimiento. «Manténlo firme», murmuró, su voz casi perdida en el rugido del viento. Corría cada vez más rápido, sus piernas eran un borrón casi invisible mientras el tornado se solidificaba, sus bordes afilándose con cada rotación. Entonces, justo cuando intentaba escapar, los vientos arremolinados lo desestabilizaron. El tornado se desenrolló en un instante, enviando una onda expansiva que derribó a Fast Track y lo precipitó calle abajo. Gimió, rodando de lado mientras se incorporaba, con el cuerpo vibrando ligeramente por la energía residual. «Quizás necesite ir más rápido», reflexionó, sacudiéndose el polvo. Sin dudarlo, volvió a abalanzarse, sus garras arañando el suelo al despegar como un rayo. Esta vez, destinó toda su velocidad a su movimiento. La estela azul que dejó tras de sí brilló con más intensidad. El mundo a su alrededor quedó reducido a tenues manchas de luz al entrar en un reino de pura velocidad, girando más rápido que antes. El tornado se formó de nuevo, con su base rozando el suelo a medida que se elevaba. Los vientos rugían, doblando las farolas cercanas y lanzando objetos sueltos por los aires. Fast Track agachó las orejas mientras apretaba los dientes, manteniendo su ritmo vertiginoso. Al ocurrir el mismo resultado, Fast Track se tambaleó por la calle, gimiendo al detenerse. «Uf», murmuró, levantándose. Una voz cortó el aire, seca y burlona. «Guau, qué gracia. ¿Demasiado desastroso?».
Fast Track se estremeció, sus orejas se pusieron alerta mientras se giraba, con movimientos rápidos y felinos. J. Hiro. A pocos metros de distancia, Kyoka Hiro vestía su uniforme de gimnasia de la UA, con el cabello ligeramente despeinado por el viento que él había generado. Le dedicó una sonrisa torcida, con un brillo burlón en sus ojos inconfundible. Hola, chico brócoli, dijo con naturalidad, como si no hubiera aparecido de la nada. Antes de que Fast Track pudiera responder, sus auriculares jack se dispararon hacia adelante, enroscándose alrededor de su brazo y atrayéndolo hacia sí. Tranquilo, dijo, con un tono entre divertido y exasperado. No vine a molestarte demasiado. De hecho, esperaba que pudieras ayudarme con algo. Fast Track parpadeó, sacudiéndose el polvo al incorporarse. Sí, claro. ¿Qué pasa? Kyoka se cruzó de brazos, pensativa. ¿Recuerdas el festival deportivo? ¿Mi pelea con Todoroki? Fast Track recordó cómo de repente había lanzado una onda sónica por la boca. Las orejas de Fast Track se agudizaron y comenzó a hablar a una velocidad increíble, sus palabras se mezclaban en un gemido agudo. ¿Ah, sí? ¿Cómo pudiste liberar ondas sónicas por la boca? Debe estar relacionado con la presión del aire y las frecuencias de vibración. Si puedes generar ondas sónicas, podrías crear una onda de choque localizada que podría aturdir o desorientar a los enemigos, o incluso podría usarse para destruir o alterar ciertos materiales. Kyoka abrió los ojos de par en par, sorprendida, antes de taparle la boca con las manos. Amigo, no te oigo nada. Cálmate, dijo, poniendo los ojos en blanco, intentando mantener un tono ligero a pesar de su leve irritación. Fast Track respondió con voz apagada. MMMMNNN. Se tocó rápidamente el módulo Omnitrix en el pecho y, en un destello verde, se transformó de nuevo en Izuku. Lo siento, la voz apagada de Izuku salió de detrás de sus manos. Bueno, voy a bajar las manos. Por favor, no te vayas otra vez, dijo Kyoka, arqueando una ceja. Izuku asintió. Bajó las manos con cuidado. Entonces, ¿cómo pudiste hacer eso? Preguntó Izuku, ahora con genuina curiosidad. Kyoka se encogió de hombros, mirando brevemente a un lado antes de encontrarse con su mirada. Ni idea. Simplemente pasó. Pero bueno, pensé que tal vez podrías ayudarme a averiguarlo. Yo. Izuku parpadeó, sorprendido. Kyoka asintió con una sonrisa burlona. Sí, amigo, eres como el experto en dominar nuevos poderes que surgen de la nada. Izuku se sonrojó y miró el Omnitrix. Sí, supongo, murmuró, sintiéndose un poco incómodo. En ese momento, una voz los interrumpió. Hyo. La cabeza de Kyoka se levantó de golpe cuando Mina y el resto de las chicas de la clase 1, caminaron hacia ellas, con Itsuka charlando animadamente con Momo. Te fuiste sin nosotras. ¿Qué demonios? Dijo Mina, visiblemente molesta, pero intentando disimular su preocupación con un tono juguetón. Kyoka se sonrojó e instintivamente se abrazó el pecho. Bajó la mirada, evitando a los demás mientras jugueteaba con su manga, visiblemente incómoda. Se tardaron demasiado, murmuró, con la voz desprovista de la confianza habitual. Izuku ladeó la cabeza confundido mientras Ochako se acercaba con una sonrisa alegre. Esperaba que pudieras ayudarme también, Izuku. Quizás podríamos entrenar juntos, dijo con un tono alegre y acogedor. Antes de que pudiera responder, Toru intervino, despertada su curiosidad. ¿Cómo puedes hacer eso? Izuku parpadeó. ¿Hacer qué? ¿Sabes? Usar todos esos dones como si no fuera gran cosa. Lo haces parecer tan fácil, dijo Toru con un tono casi incrédulo. Sí, añadió Mina, cruzándose de brazos. ¿Tienes, cómo, qué? 19 dones. ¿No te confunde? 20, si cuentas esa nueva transformación, dijo Tsuyu con naturalidad. Y cada uno tiene sus propias habilidades únicas, a veces incluso subconjuntos de habilidades, dijo Momo con voz pensativa. ¿Cómo logras controlarlas todas? Izuku se rascó la nuca, frunciendo el ceño pensativo. Bueno, no solo tengo que controlar los dones. Mis transformaciones también me dan tipos de cuerpo completamente diferentes. Eso lo hace aún más difícil porque, básicamente, trabajo con un cuerpo completamente nuevo cada vez que me transformo, explicó, con un deje de agotamiento en la voz. Es mucho que procesar, pero también es divertido descubrir qué pueden y qué no pueden hacer. Mina hizo una mueca. Caray, cuando lo dices así, parece dificilísimo. Izuku sonrió tímidamente. Sí, pero tengo un pequeño truco para mantener las cosas claras.
Intento imaginarme como un superhéroe diferente cuando me transformo, admitió, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Las chicas intercambiaron miradas curiosas antes de volverse hacia él. ¿Como quién?, preguntó Mina, inclinándose con entusiasmo. Bueno, Izuku dudó, visiblemente avergonzado. Cuando soy fuego explosivo, me imagino como Endeavor la antorcha humana, o a veces pienso en el jutsu de fuego de Naruto. Ya sabes, cosas del manga y el anime, dijo, con la voz apagada y torpe. Kyoka arqueó una ceja y se cruzó de brazos. Imbécil, dijo sin rodeos, aunque con una leve sonrisa burlona en los labios. Izuku se estremeció ante su golpe, pero se mantuvo firme, cruzando los brazos en fingido desafío. Oye, intenta controlar un montón de poderes alienígenas y verás qué tal. Replicó. Momo se llevó un dedo pensativo a la barbilla. Tiene razón. Es un método impresionante, considerando la complejidad de sus habilidades. En ese momento, Izuku sacó su cuaderno aparentemente de la nada, provocando que todas las chicas se congelaran y miraran fijamente. ¿De dónde salió eso?, preguntaron todos al unísono. Ignorando su pregunta desconcertada, Izuku hojeó las páginas con expresión seria. Visualizarme como diferentes héroes me da un marco con el que trabajar. Es especialmente útil para formas como Cuatro Brazos, ya que requieren un estilo de lucha completamente diferente. Aún así, adaptarse requiere mucho ensayo y error. Momo asintió, asimilando la explicación. Entonces, ¿básicamente los usas como plantillas mentales para agilizar el proceso?, preguntó. Exactamente. Dijo Izuku, con los ojos iluminados de entusiasmo. Deja que seas tú el que se vuelva un nerd con estas cosas, murmuró Kyoka, pero su tono carecía de verdadera mordacidad. Mina sonrió, inclinándose ligeramente hacia Izuku. Eres un fanático de los héroes, pero supongo que con un don como el tuyo, te viene muy bien, ¿no? Izuku se sonrojó, rascándose la mejilla con torpeza. Supongo, se aclaró la garganta rápidamente y se volvió hacia Kyoka. Así que, supongo que podría ayudar un poco. ¿Pero no crees que preguntarle a Present Mix sobre esto sería más útil? Es decir, él también tiene un don sónico. Kyoka gimió, tapándose los oídos de inmediato, como si la sola idea del héroe ruidoso la ensordecedora. Sí, no, gracias. Es demasiado ruidoso y molesto, murmuró. Todo el grupo sudó colectivamente ante su contundente respuesta. Izuku ajustó su postura y se crujió los nudillos, intentando concentrarse. Quizás podrías intentar visualizar algo que te ayude a liberar una onda sónica explosiva. Como un movimiento o un estilo que la haga más instintiva. El rostro de Mina se iluminó al intervenir alegremente. Oh no. Como una rutina de baile. Giró sobre las puntas de los pies dramáticamente, levantando los brazos. Tienes que imaginar el movimiento, darle un toque especial. Que sea tu movimiento característico. Ocha corrió entre dientes ante la teatralidad de Mina. Sin duda tienes la energía para ello, Mina. Pero supongo que podría funcionar para Kyoka. Es como imaginar que el sonido impacta en un objetivo específico, ¿verdad? Tsuyu ladeó la cabeza pensativa. Croco. Quizás en lugar de bailar, sea más como tocar una fibra. Ya sabes, encontrar la frecuencia perfecta. No es mala idea, dijo Momo, dándose un golpecito en la barbilla, pensativa. Kyoka, podrías basar la visualización en un concepto musical. Algo como un crescendo o una nota que impacte para crear la onda sónica antes de liberarla. Kyoka se ahuecó la barbilla, frunciendo el ceño pensativa. Eso suena bastante bien, es como intentar alcanzar una nota alta en una canción. Inclinó la cabeza, ya visualizando la idea, y asintió levemente para sí misma. Izuku se acercó y activó el Omnitrix con una pulsación rápida. La placa frontal se abrió y comenzó a navegar por el dispositivo. Siluetas holográficas de extraterrestres parpadeaban con cada clic. Y con hecho, puedes tener una pequeña demostración visual, dijo Izuku con tono servicial. Kyoka se estremeció y retrocedió un paso. ¿De verdad es buena idea?, preguntó, con evidente inquietud. Probablemente sea lo mejor, intervino Momo, ofreciéndole a Kyoka una sonrisa tranquilizadora. Él puede enseñarte cómo funciona todo sin necesidad de adivinar. Además, ¿no quieres volarles accidentalmente los tímpanos a todos?, agregó Izuku con una risa nerviosa. Todos se estremecieron al pensarlo, y Momo rápidamente comenzó a crear auriculares con cancelación de ruido con su don. Los repartió con una eficiencia demostrada, ganándose murmullos de gratitud del grupo. Más vale prevenir que curar, dijo Momo con una pequeña sonrisa. Izuku asintió y golpeó el Omnitrix con la mano.
En un destello de luz verde, se transformó en un pequeño alienígena blanco con un rostro liso y sin rasgos distintivos. Muy bien, hagámoslo. Dijo Hecho con voz aguda y ligeramente mecánica. Kyoka tragó saliva, arrepintiéndose ya de haber accedido. Se quedó junto a Eko, intentando disimular su incomodidad. No era difícil entender por qué estaba nerviosa. Ser la chica con superaudición junto a una de las figuras más ruidosas de Izuku era prácticamente una receta para un dolor de cabeza. ¿Lista?, preguntó Eko, volviéndose hacia ella. Kyoka dudó, pero finalmente asintió tímidamente. Rea, disculpe. Interrumpió una voz extravagante, interrumpiendo el momento. Todos se giraron para ver a Yuga Aoyama acercándose con su característico estilo. Al principio pareció vacilar, pero pronto recuperó su entusiasmo habitual mientras giraba hacia el grupo. He venido a unirme a su entrenamiento. Guarden sus aplausos, por favor, declaró Aoyama dramáticamente, con una pose deslumbrante antes de guiñarle un ojo al grupo. ¿Aoyama?, preguntó Mina, parpadeando sorprendida. Yuga ladeó la cabeza, pasándose la mano por el pelo con aire teatral. ¿Sí? Al fin y al cabo, si estamos perfeccionando técnicas, sería un crimen no incluirme a mí, la más deslumbrante de todas. Kyoka se pellizcó el puente de la nariz, murmurando en voz baja. Genial, como si esto no fuera ya lo suficientemente ruidoso. Mina ahogó una risa. Supongo que cuanto más, mejor. Yuga asintió con entusiasmo, señalándose con ambas manos. Exactamente. Mi láser de ombligo es prácticamente una sinfonía de luz y poder. Una actuación de este calibre requiere el toque de un artista. Tsuyu parpadeó, ladeando la cabeza. Ribbit. No siempre eres tan sociable, Aoyama, qué bien. Ah, de nada. Dijo Yuga con un gesto florido, añadiendo algunas palabras en francés para enfatizar su punto. Aportaré inspiración y estilo a esta sesión de entrenamiento. Eko cruzó sus bracitos y miró a Yuga. Claro. Solo intenta no estorbar, ¿vale? Aoyama jadeó fingiendo ofensa, agarrándose el pecho dramáticamente. ¿Interferir? Yo. Jamás. Me enriqueceré con mi presencia. Kyoka gimió en voz baja, inclinándose hacia la forma alienígena de Izuku. ¿Por qué tuviste que invitar a la bola de discoteca humana a esto? Eko se encogió de hombros. No lo hice. Simplemente apareció. Mina sonrió, visiblemente entretenida con el espectáculo. Oye, dale una oportunidad. Aunque normalmente andas solo. ¿A qué viene este cambio repentino? Aoyama se ocultó el rostro dramáticamente con un brazo, como un villano trágico en una gran obra de teatro. Ah, amigo, no puedo revelar todos mis secretos. El misterio es parte de mi encanto. El grupo se encogió de hombros, claramente acostumbrados a sus travesuras. Inclinándose hacia Momo, Itsuka susurró. ¿Soy solo yo, o todas las rubias de esta escuela están locas, son egocéntricas y están obsesionadas con el ego? Momo se llevó un dedo a la barbilla, pensativa. Imágenes de Bakugo y Monoma cruzaron por su mente antes de asentir en silencio. Parece ser un patrón, Hecho aplaudió, atrayendo la atención de todos. Bien, Hirou, ¿estás listo? Kyoka respiró hondo y asintió con firmeza. Estoy tan lista como siempre. El grupo se dirigió al final de una calle en Ciudad Gama, un espacio abierto ideal para entrenar. Hecho dio un paso al frente. Su pequeña estatura desmentía el poder que estaba a punto de desatar. Bien, primero tendrás que inhalar e imaginar la nota aguda, instruyó, apretando sus pequeños puños. Empezaremos con poco, lo justo para familiarizarnos. Eko inhaló profundamente, su pecho se expandió mientras su cuerpo parecía vibrar levemente. Hizo una pausa y luego exhaló. Una penetrante explosión sónica brotó de su boca, cuya intensidad reverberó en el aire. La onda expansiva se extendió, rompiendo ventanas lejanas en grietas como telarañas y haciendo que los escombros se deslizaran por la calle. La fuerza era palpable. Un leve zumbido se asentó en el aire tras disiparse la explosión inicial. El grupo retrocedió instintivamente. Mina parpadeó, con los ojos muy abiertos. ¿Eso era empezar poco a poco? Kyoka hizo una mueca y apretó más fuerte sus auriculares sobre sus oídos. Incluso Aoyama, normalmente imperturbable, ajustó su pose, quitándose algunos fragmentos de vidrio roto del hombro. 3 Magnifique, aunque quizás deberías avisarnos la próxima vez, ¿no? Hecho observó las pequeñas grietas en los edificios cercanos y se rascó la cabeza tímidamente. Bueno, quizá la próxima vez sean muy pequeñas. Kyoka respiró hondo, armándose de valor. Bueno, creo que lo entiendo. Déjame intentarlo.
El grupo se preparó mientras Kyoka se disponía a desatar su propio ataque sónico, siguiendo el ejemplo de Hecho. Kyoka se quedó quieta, respirando hondo mientras cerraba los ojos, intentando calmar los nervios. Se imaginó tocando la guitarra junto a sus padres, sus melodías fundiéndose en perfecta armonía. El ritmo de la música latía en su mente, su corazón sincronizado con el ritmo imaginado. Exhaló y decidió intentarlo. ¡Ah! Gritó Kyoka con voz tensa y torpe. El sonido se apagó débilmente, lejos de la potencia que esperaba. Su rostro se sonrojó de vergüenza mientras observaba con furia las miradas divertidas a su alrededor. Aoyama se ahuecó la barbilla, con su habitual aire extravagante intacto. No tan extravagante como me lo imaginaba, dijo con un gesto dramático. La mirada de Kyoka se ensombreció y, sin decir palabra, uno de sus auriculares se acercó a él. Con un rápido golpe en su oído, emitió un pulso agudo. ¡Ah! Gritó Aoyama, desplomándose en el suelo mientras se agarraba la cabeza. ¡Zutalors! Gritó dramáticamente antes de quedarse en silencio, con espuma burbujeando en sus labios. Kyoka se cruzó de brazos con un bufido. «Te lo mereces», murmuró, aún con el rostro enrojecido. «La última vez desviaste el ataque más fuerte de Todoroki», dijo Tsuyu con calma, con un tono analítico. «¿Qué tuvo de diferente?» Kyoka se rascó la nuca tímidamente, mirando hacia otro lado. «No lo sé», admitió. No estaba pensando en ello en ese momento. Solo quería no fracasar tan miserablemente. Simplemente, lo dejé salir. Eko, de pie junto a ella, le tiró suavemente de la pierna. ¿Será ese el truco?, dijo, con un ligero eco en la voz al hablar. Kyoka levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? O sea, no le des demasiadas vueltas, respondió Hecho, cruzándose de brazos. Cuando actúas en el escenario, no piensas en el público, ¿verdad? Solo te concentras en la música. Quizás sea lo mismo con esto. No te centres tanto en lo que te rodea. Solo concéntrate en el sonido que quieres crear. Sé que no te gusta cantar delante de la gente, así que quizás eso tenga algo que ver. Kyoka lo miró parpadeando, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Eso no es, da igual. Balbuceó antes de alzar las manos con frustración. Se alejó unos pasos, dándole la espalda al grupo, con la cara roja como un tomate. Vale, lo probaré a tu manera. Respiró hondo y dejó que los auriculares vibraran mientras intentaba encontrar el ritmo que había sentido antes. El corazón le latía con fuerza y volvió a cerrar los ojos, imaginando ese mismo ritmo, la armonía que quería crear. Se concentró, aislándose del mundo que la rodeaba. Inhalando profundamente, exhaló y gritó. ¡Ah! La voz de Kyoka estalló con una fuerza inmensa, una onda sónica que se expandió como un trueno. El sonido atravesó la calle vacía, rompiendo ventanas a su paso. Caían fragmentos de vidrio, brillando como estrellas mortales a la luz del día. Los cubos de basura rodaban y resonaban por la calle, e incluso el aire parecía ondularse con la fuerza de su grito. El grupo se tapó los oídos o se aferró a los auriculares, haciendo una mueca de dolor ante la intensidad. La onda sonora reverberó, dejando tras de sí un silencio ensordecedor al terminar. Kyoka se quedó paralizada, con el pecho agitado mientras procesaba lo que acababa de hacer. Sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa y orgullo. Bueno, esa es una forma de limpiar una calle, bromeó Hecho, con una amplia sonrisa extendiéndose por su pequeño rostro. Kyoka, aún recuperando el aliento, lo miró de reojo antes de sonreír. «Ah, ¿ahora estás bromeando?», dijo, jadeando levemente. Todos a su alrededor quedaron momentáneamente en shock, mirando la destrucción que dejó su grito. «Kyoka, eso fue increíble», exclamó Momo, dando un paso al frente con admiración en la voz. «¡Guau!», gritó Chako, saltando y agitando los puños. «Fue increíble». Asido se unió a ella con la misma energía, brincando sobre sus talones. «Lo arrasaste. Eso fue puro metal, Kyoka». Tsuyu ladeó la cabeza pensativa, parpadeando con los ojos muy abiertos. «Krubit. Esa onda sonora fue más fuerte de lo que esperaba», dijo. Aoyama se ajustó el cinturón con un tono dramático. «¡Ah, magnífico! ¡Qué despliegue de furia y ruido tan extravagante, Hyou! Una actuación digna de los focos». La cara de Kyoka se puso roja ante la lluvia de cumplidos. Se rascó la nuca con torpeza, con los auriculares enroscándose. Me están avergonzando. No es para tanto. Mientras los vítores continuaban, Itsuka se apartó un poco, apretando y abriendo los puños.
Sus ojos verde azulado estaban concentrados, y sus pensamientos volvieron a la fuerza descomunal que había reunido al resistir a 4 brazos. El recuerdo la estremeció. Si pude hacerlo entonces, ¿por qué no puedo usar esa misma fuerza cuando me lo ordenen? Izuku y Ochako notaron su expresión distante y se acercaron. ¿Estás bien?, preguntó Izuku con preocupación evidente en su voz. Itsuka suspiró, flexionando los dedos antes de volver a cerrarlos en puños. Estoy bien, solo, pienso. Me gustaría aprovechar esa fuerza cuando me enfrente a ti algún día, pero no sé cómo lograrlo cuando lo necesite. Izuku se ahuecó la barbilla pensativo, mientras sus ojos verdes analizaban sus palabras. Bueno, siempre estás entrenando artes marciales, ¿verdad? ¿No controlas la fuerza que ejerces durante tus técnicas? Itsuka se sonrojó levemente y se cruzó de brazos. Sí, pero ahora me preocupa que si me la paso, podría, no sé, decapitar accidentalmente a Monoma o algo así. Soltó una risita para disimular sus nervios. Ochako sonrió con compasión. Lo entiendo. Sigo haciendo que cosas extrañas floten a mi alrededor cuando no tengo cuidado. Es realmente molesto. El rostro de Izuku se iluminó al comprender. Oh. Creo que sé lo que te pasa. Creo que estás creando tu propia órbita. Ochako se quedó paralizada, con el rostro enrojecido. ¿Mi propio qué? Itsuka parpadeó antes de estallar en carcajadas, dándose una palmada en la frente. Izuku, no puedes decir que una chica crea su propia órbita. Dijo, dándole un ligero golpe en el brazo. ¡Ay! Gritó Izuku, frotándose la zona. ¿Qué? Lo decía con convicción. Itsuka se cruzó de brazos. Eso sigue siendo de mala educación. Ochako se escondió tras sus manos, con el rostro rojo de vergüenza. Sintió que el corazón se le aceleraba un poco, mientras su mente buscaba a toda prisa una salida. Lo siento, Ochako, dijo Izuku con voz suave y arrepentida. La miró con preocupación y frunció el ceño. Ochako se asomó por detrás de sus manos, su voz apenas era un susurro. No pasa nada, Dekiru, murmuró, aún con el calor en las mejillas. Izuku se rascó la nuca, intentando ofrecer ayuda. ¿Recuerdas en qué pensabas durante tu pelea con Bakugou? Quizás eso te ayude a controlar tu don. La mente de Ochako volvió a la pelea con Bakugou. Al recordarlo, su rostro se sonrojó aún más. Sus manos se volvieron rosadas mientras el recuerdo de sus palabras y su presencia a su lado llenaban su mente. Miró a Izuku con el corazón latiéndole con fuerza. Sin pensarlo, los objetos a su alrededor volvieron a flotar, igual que antes. Jadeó, con los ojos abiertos. Exclamó Izuku, abriendo mucho los ojos al ver que los objetos e incluso las personas a su alrededor comenzaban a flotar. Itsuka parpadeó sobresaltada y sus pies se despegaron del suelo. ¡Guau! Gritó Mina, y su voz se elevó por la sorpresa mientras flotaba hacia arriba. Las manos de Ochako temblaban levemente mientras miraba a Izuku, quien también flotaba. Le ardían las mejillas, y cuanto más lo miraba, más intensos parecían ser sus sentimientos. Sin pensarlo, agitó los brazos presa del pánico. No, no, no es lo que piensas. Te juro que no es así en absoluto. Gritó Ochako, intentando desesperadamente evitar hacerlos girar a todos. Pero cuanto más pánico le entraba, peor se ponía. Todos empezaron a flotar a su alrededor, dando vueltas caóticas. En lo más profundo de su mente, una voz susurró. Yo lo amo. La comprensión la golpeó con la fuerza de un tren de carga. No estaba segura de cuándo había sucedido ni de cómo se había vuelto tan fuerte, pero ya no podía negarlo. ¡Aga! Uraraka, detente. Me mareó. Izuku también daba vueltas y agitaba los brazos mientras intentaba encontrar el equilibrio. Ochako, por favor, para. Ochako parpadeó y finalmente se puso alerta. Suelta. Rápidamente juntó los dedos, concentrándose. El giro se detuvo al instante. Todos se desplomaron al suelo con suaves golpes, gimiendo al ponerse de pie, mareados por la repentina falta de gravedad. Ochako se quedó paralizada, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Lo siento, murmuró, con las manos temblorosas a los costados. No quise causar todo esto, solo estaba pensando y. Se contuvo, demasiado avergonzada para terminar la frase. Todos gruñeron mientras se levantaban, con el pelo despeinado y la ropa un poco alborotada. No pasa nada, dijo Izuku con una sonrisa tranquilizadora. ¿Tienes idea de lo que estabas pensando? La cara de Ochako se puso roja como un tomate y se removió incómoda. No, balbuceó, evitando el contacto visual. Su voz era apenas un susurro.
Izuku se levantó, sacándose el polvo. Está bien. Podemos seguir practicando hasta entonces. Dijo con voz llena de entusiasmo y ánimo. Ochako lo miró, todavía sonrojada, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Asintió, sintiendo una calidez en el pecho por el apoyo incondicional de Izuku. Sí, lo intentaré lo mejor que pueda. Respondió ella, con la voz un poco más segura mientras se sonrojaba aún más, el sentimiento en su corazón se hacía más fuerte. Después de unos 30 minutos, todos comenzaron a regresar a los dormitorios. Momo se quedó a un lado, observando a Izuku charlar animadamente con Itsuka. Sintió una extraña palpitación en el pecho al observarlos. Cuando Itsuka se despidió con la mano y comenzó a dirigirse hacia la sección de la clase 1, B de Eiuts Alliance, Momo respiró hondo, con la mente enredada. Izuku, dijo Momo, con voz firme pero con un toque de nerviosismo. Oh, Momo, respondió Izuku, notando el cambio en su tono. Momo se removió incómoda, con el corazón latiéndole con fuerza. Parecía insegura de cómo continuar, pero finalmente habló. Dentro de unos días, será la gala de mis padres, sé que planeas ir a tu cita con Kendo. Hizo una pausa, intentando evaluar su reacción. Solo quería asegurarme de que nuestros planes siguen en pie. Izuku parpadeó, aún inseguro de su tono. Yo acepté ir contigo primero, así que sí, aún estamos bien, dijo, rascándose la mejilla con torpeza. Solo vamos como amigos, ¿no? Momo apartó la mirada, mordiéndose el labio, y su voz se suavizó un poco. Bueno, no del todo, ¿MH? Preguntó Izuku. Momo tiró un mechón negro de su cabello detrás de su oreja, claramente incómoda con el camino que estaba tomando esta conversación. Claro, pero, no es lo mismo que solo una amiga venga conmigo. Quiero que quede claro que, vienes como mi acompañante. Dijo las palabras con cuidado, casi con demasiada seriedad, evitando mirarlo a los ojos. El rostro de Izuku se sonrojó y su boca se abrió en estado de shock. Momo se mordió el labio con más fuerza, evitando su mirada. Y te agradecería que no lo tomáramos como algo casual. No como, amigos. Admitió, y sus palabras salieron más tranquilamente ahora, como si no estuviera segura de cómo expresarse. Izuku se giró levemente, con el rostro enrojecido, y Momo se sorprendió mirando al suelo, con la mirada fija en el pavimento bajo sus pies. Respiró lenta y tranquilamente, con el pecho apretado por una mezcla de nervios y determinación. Ella nunca esperó que esta conversación fuera tan difícil, pero ahora que estaba sucediendo, sabía que tenía que seguir adelante. No pido nada complicado, continuó, con la voz apenas un susurro. Pero no quiero ir solo como amigas. Quiero ir contigo como, algo más que eso. Sintió que se le enrojecía el rostro al decir esas palabras, pero se mantuvo firme, y su habitual compostura se quebró ligeramente. Izuku asintió, su rostro igualmente sonrojado, aunque no podía mirarla a los ojos. Seguro, Momo asintió en respuesta, su corazón aún latía con fuerza, pero una pequeña sonrisa de alivio tiró de sus labios. MH. Katsuki Bakugou estaba sentado en su habitación, con los puños apretados alrededor de la medalla de bronce que Kirishima había sacado de la basura. Sus ojos se clavaron en ella. El metal reflejaba los filos de su creciente frustración. Tercer lugar. Tercer lugar. Las palabras le atravesaron la mente como puñales. Había estado tan cerca, y sin embargo, allí estaba, sosteniendo una medalla que no significaba absolutamente nada. Se apartó del escritorio, intentando quitarse de encima el peso. Pero entonces pensó en el examen de admisión. Quedó en segundo lugar. Segundo. No primero. Siempre había sido igual. El segundo mejor. Eres el mejor, Kacchan. La voz del joven Izuku resonó en sus oídos, llenándole la mente. Sintió una opresión en el pecho. Los elogios. Siempre los elogios. Con un don como ese serás un gran héroe. Eres increíble, Bakugou. Sin duda un héroe profesional de primer nivel. Las palabras resonaron en su mente, pero en lugar de sentir orgullo, solo intensificaron la angustia que lo atormentaba. ¿Por qué no había llegado primero? Su respiración se aceleró y se apretó la cabeza con más fuerza, intentando mantener la compostura. Todas las personas en su vida, todas las voces, le habían dicho que era el mejor. Pero ¿dónde estaban las pruebas? ¿Dónde estaba su número 1? El festival deportivo había sido el último golpe. Tercer puesto otra vez. Apretó los dientes, pero eso no impidió que los recuerdos lo inundaran. En cada prueba, en cada ensayo, había luchado para ser el mejor, pero siempre era derrotado. La prueba de aprehensión del don. Bakugou la había superado con facilidad.
Debería haber sido el primero. Pero Izuku, el perdedor sin don, era el número 1. La prueba de la batalla. Luchó con todas sus fuerzas. ¿Pero quién se impuso? Izuku. El mismo chico que no pudo controlar su poder, el mismo del que Bakugou se había burlado, fue quien se alzó con la victoria. Y ahora, el festival deportivo. Se suponía que debía ganar. Se suponía que debía darles la razón a todos. Pero una vez más, Izuku se había llevado el primer puesto, dejándolo atrás con una maldita medalla de bronce. Izuku, quien no tenía derecho a ser mejor que él, lo había aplastado en lo único que debería haber sido suyo. Izuku fue el primero. A Bakugou se le encogió el pecho al comprenderlo como un tren de carga. El debilucho del que se había burlado durante años. Al que había llamado inútil. Al que había menospreciado. Izuku lo había superado, y no solo en el examen de admisión, ni en una sola prueba, sino una y otra vez. Izuku. Ese maldito Deku. Nunca podría ser un héroe sin un don. Las palabras lo impactaron, y Bakugou cerró los ojos con fuerza, con el pecho oprimido por una asfixiante sensación de fracaso. Aún podía oír las risas burlonas, las voces burlonas. Gente que había dudado de Izuku, que había creído que no valía nada. Y aún así, ese mismo Izuku había salido victorioso. Él era el número 1. Él nunca ha perdido. Un pensamiento repentino atravesó su mente, frío y agudo. Deku. Él es mejor que yo. La comprensión lo golpeó como un mazazo, y a Bakugou se le cortó la respiración. Ese inútil de Deku, lo había superado. No podía respirar. ¡No! 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 Su corazón latía erráticamente en su pecho, y todo el peso lo aplastó. Se le nublaron los ojos, la visión le daba vueltas, y la cabeza le latía con fuerza. Ahora podía oír las voces con más fuerza, todas esas malditas expectativas. Usted es el mejor. Eres increíble. Sin duda un héroe profesional de primer nivel. No significaban nada. Nunca lo habían hecho. Todos los elogios, todas las palabras, nada valían si él no era el número 1. Si no era el primero, entonces todo era ruido. Todo carecía de sentido. Su respiración se volvió superficial mientras sus manos temblaban. Las paredes de su habitación parecieron cerrarse sobre él, y no pudo escapar de la devastadora comprensión. Se agarró la cabeza de nuevo, intentando estabilizar la respiración, pero fue inútil. Sentía el pulso en la garganta y sus manos, apretadas en puños, temblaban violentamente. ¿Por qué no era el número 1? Toda su vida se había centrado en ser el mejor. Pero no lo era. Nunca lo había sido. ¿Por qué no soy el número 1? El pensamiento le azotaba la mente, pero no le salían las palabras. En cambio, sintió una opresión en el pecho y su cuerpo tembló mientras el pánico lo envolvía. El peso de su propio fracaso, la presión asfixiante de estar a la altura de las expectativas de todos, se volvió insoportable. Deku lo había logrado. Deku era el número 1 ahora. Y aquí estaba, atrapado con nada más que una estúpida medalla de bronce. ¿Cuándo coño me superaste?